No sabía que un simple ¿te gustaron los bombones? Pudiera helarme la sangre. Nunca imaginé que el tono desesperado de mi propio hijo, ese temblor en su voz, esa pausa que parecía contener un grito, sería el sonido que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó con esa llamada, al día siguiente de mi cumpleaños, cuando él esperaba una respuesta distinta, una respuesta que debía ser fatal para mí. El día anterior, cuando recibí esa caja de bombones artesanales, sentí algo extraño, algo que en su momento no supe identificar. Era preciosa, envuelta en papel dorado con un lazo rojo intenso, tan elegante que parecía más un regalo de compromiso que un detalle casual. Mi hijo rara vez me regalaba algo, y cuando lo hacía, era más por compromiso que por afecto. Pero esa caja se sentía diferente, perfecta, pensada, casi demasiado deliberada. Y aún así, tonta de mí, la dejé sobre la mesa sin abrirla en el momento. Cuando llamó al día siguiente, su voz sonaba nerviosa, como si hubiera ensayado la conversación durante horas. «¿Y bien, mamá?», preguntó con un falso tono de entusiasmo. «¿Te gustaron los bombones?». Yo estaba de buen humor. La tarde anterior la había pasado con mis nietos. Ellos habían visto la caja y estaban más emocionados que yo. «Ah», respondí con una sonrisa. «Se los di a tu esposa y a los niños. A ellos les encantan los dulces». Hubo un silencio tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. «Mamá», susurró finalmente. «¿Qué hiciste?». «Solo eso», contesté con calma. «Los compartí». «¿Qué hiciste?», gritó de repente. «Dime que estás bromeando. Dime que no se los diste. Pero antes de seguir, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y dale me gusta. Así me ayudas a saber que me apoyas y que disfrutas de mis historias. Y comenta abajo desde qué ciudad me estás viendo. Ahora, continuemos». Aquel grito me golpeó en el corazón. Nunca lo había oído usar ese tono conmigo. No era enfado, no era frustración, era pánico, un miedo real, crudo, visceral, un miedo que no tenía ningún sentido, hasta que, por primera vez, imaginé algo imposible. ¿Y si aquellos bombones no eran un regalo? «¿Por qué te pones así?», pregunté con la voz apenas en un susurro. «Mamá», su respiración era entrecortada. «Mamá, escucha. Yo necesito que me digas si alguien más los comió. ¿Dónde están? ¿Queda alguno?». Me llevé la mano al pecho. «Los niños se los acabaron. Tu esposa también comió un par». «¿Por qué?». Un gemido se escapó de su garganta. «Mamá. Mamá». «No, no eran para ellos». Se me erizó la piel. «¿Entonces para quién eran?». No respondió. Solo escuchaba su respiración rota, su angustia, su culpa. Colgué, temblando, sin entender del todo. Caminé hacia la mesa donde había estado la caja. El envoltorio seguía allí, arrugado por las manitas de mis nietos. Lo miré todo con otros ojos, el lazo perfectamente atado, el papel demasiado elegante, la etiqueta escrita a mano. «Para la mejor mamá, disfruta tu día». Demasiado dulce, demasiado perfecto, demasiado ajeno para el hijo que yo conocía. Cogí el envoltorio y lo examiné despacio. Había un detalle minúsculo que el día anterior no había visto. Una de las esquinas de la etiqueta estaba despegada. Al levantarla, apareció algo que me paralizó. Un número. Un pequeño número escrito a mano, casi imperceptible. 27. 8 miligramos. No entendí qué significaba. No era un precio, no era un código. Parecía una medida, una cantidad. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras lo sostenía entre los dedos. Mi nuera me llamó. «Elena, los niños están vomitando. No sé qué les pasa». El teléfono casi se me resbala de la mano. «¿Vomitando? ¿Desde cuándo?». «Desde hace como media hora. Creí que era un virus estomacal, pero no sé. Están muy pálidos». El estómago se me hizo un nudo. Volví a mirar el número escondido bajo la etiqueta. 27. 8 miligramos. ¿Qué sustancia se mide así? Mi nuera seguía hablando desesperada, diciendo que los llevaba al médico, que no me preocupara, que seguro era algo del almuerzo, pero yo ya no la escuchaba. Miraba la caja vacía, sintiendo que algo oscuro trepaba por mi interior. Mi hijo me regaló estos bombones. Mi hijo esperaba que yo los comiera. Mi hijo entró en pánico cuando supo que otros los habían comido, y ahora los niños estaban enfermos. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo.
¿Qué había hecho mi propio hijo? ¿Qué había en esos bombones? ¿Cómo no había visto lo que ahora era tan evidente? Me dejé caer en una silla, agarrando el envoltorio, temblando de pies a cabeza. Mi mente se negaba a aceptarlo, pero mi corazón ya sabía la verdad. Mi hijo no había querido celebrar mi cumpleaños. Había querido terminar con él. Le colgué a mi nuera con el corazón en un puño. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Era como si todas las piezas de un rompecabezas terrible empezaran a encajar. Los niños enfermos, la desesperación de mi hijo, el número oculto bajo la etiqueta, la elegancia exagerada del regalo, una intuición tan oscura que me revolvía el estómago. Y aún así, mi mente se resistía a aceptar lo que mi corazón ya sabía. Agarré mi bolso y salí de casa, apenas sintiendo las piernas. No podía quedarme quieta, no podía pensar. Lo único que podía hacer era llegar al hospital lo más rápido posible. El trayecto se convirtió en una mancha borrosa. Semáforos, calles, coches, luces, todo se fundía en una sola urgencia. Los niños, mis nietos, mis pequeños, los únicos seres en mi vida que nunca me habían pedido nada más que amor. Cuando llegué, encontré a mi nuera sentada en una silla de plástico, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Al verme, se levantó de un salto y corrió hacia mí. No sé qué les ha pasado, sollozó. Estaban bien y de repente empezaron a vomitar, a marearse. Se pusieron fríos como el hielo. La abracé, pero mi cuerpo estaba rígido. ¿Qué han dicho los médicos? Que fue un envenenamiento, respondió, con la voz rota. Pero no saben con qué. Les están haciendo pruebas. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Tragó saliva. Yo también vomité, pero pensé que eran los nervios. Una punzada me atravesó el pecho. Ella también había comido. Ella también estaba en peligro. Ella, sin saberlo, había estado más cerca que yo del abismo. Nos llamaron desde la puerta del área de pediatría. Familia de los niños García. Corrimos hacia allí. El médico que salió tenía un semblante serio pero profesional. Están estables, dijo. Tuvieron una reacción severa, pero llegaron a tiempo. Seguiremos observándolos, pero por ahora están fuera de peligro. Mi nuera rompió a llorar. Yo también, pero por dentro, una parte de mí agradecía ese milagro, mientras otra se hundía todavía más en el horror, porque significaba que los bombones sí tenían algo. Doctor, le dije en voz baja, ¿qué tipo de envenenamiento fue? Dudó. Aún no lo sabemos. Encontramos trazas de una sustancia poco común. No es comida en mal estado, es algo añadido. Añadido. Esa palabra me atravesó el alma. El médico continuó. Los síntomas son compatibles con ciertos alcaloides o sustancias parecidas a algunos pesticidas, aunque en cantidades muy específicas. 27. 8 miligramos. El número volvió a mi mente como un golpe. ¿Es algo fácil de conseguir? Pregunté, tratando de mantener la calma. El médico negó con la cabeza, firme. No, no en esa concentración, ni en una forma que pudiera ser ingerida sin dejar un sabor extraño. Quien mezcló esto sabía lo que hacía. Mi nuera se tapó la boca con las manos, horrorizada. Sentí que las paredes del hospital se cerraban sobre mí. Quiero verlos, dije, porque era lo único que podía decir sin romperme. Nos llevaron a la habitación. Mis nietos estaban dormidos, pálidos, con vías intravenosas conectadas. Me acerqué despacio, les acaricié sus cabecitas calientes y sentí un nudo en la garganta que casi me impedía respirar. Abuela, susurró el mayor al abrir los ojos. Me dolía la panza. El alma se me partió en dos. Ya pasó, mi amor. Ya estás aquí conmigo. Ya pasó. Me quedé a su lado mucho tiempo. Y mientras los veía dormir, algo en mi interior empezó a conectar recuerdos que tenía enterrados. Mi hijo no siempre había sido así. O quizás sí, y yo nunca quise verlo. Recordé cuando a los 12 años le robó dinero a su padre. Recordé cuando a los 16 mintió diciendo que un amigo le había roto el móvil, cuando lo había hecho él mismo en un ataque de ira. Recordé cómo se burlaba de mí cuando creía que no lo escuchaba. Recordé cómo hablaba de la vida como si todo el mundo le debiera algo. Recordé su ambición, sus arrebatos, su egoísmo, y recordé algo más, algo que me heló la sangre. Hacía 2 semanas, había venido a mi casa con la excusa de ver cómo estaba. Me preparó un té, me observó mucho,
demasiado, y al irse me dijo, «Mamá, deberías cuidarte más. A tu edad nunca se sabe». En su momento pensé que era afecto. Ahora sonaba a un ensayo. Mi nuera interrumpió mis pensamientos. «Elena», dijo con voz temblorosa, «tengo algo que decirte». La miré. La mujer estaba destrozada, pero sus ojos tenían algo distinto. Miedo y sospecha. «Tu hijo», susurró, «ha estado actuando de forma extraña estos últimos días. Insistió mucho en que te mandáramos esos bombones. No me dejó ver la compra. Dijo que era una sorpresa solo para ti». Me sentí mareada. «Y ayer», continuó, «recibí una llamada de un número desconocido. Un hombre preguntó si ya habías recibido el paquete. Pensé que era publicidad». Un frío se extendió por mi espalda. «¿Un hombre?», pregunté. «¿Qué dijo?». «Solo eso». «¿Ya recibió el paquete?». «Nada más». La voz era seca, como de alguien con prisa. Me temblaron las manos. Había una segunda persona, un hombre desconocido, alguien que preguntaba si yo tenía el paquete. Mi hijo no estaba solo. No había sido solo un impulso, un ataque de ira o un error. Había un plan cuidadosamente construido, un plan que incluía a terceros, un plan que necesitaba que yo comiera esos bombones. Y entonces un pensamiento aún más terrible cruzó mi mente. Si mis nietos no hubieran comido los bombones, ¿alguien habría revisado mi autopsia? ¿O acaso mi muerte se habría declarado como natural? Sentí que se me helaba la sangre. Mi hijo me había enviado un regalo envenenado. Mis nietos casi habían muerto por accidente, y aún faltaban piezas del plan porque intuí algo con una claridad absoluta. Esto no era solo por dinero. Era algo más grande, algo más oscuro, algo que estaba a punto de salir a la luz. No pude dormir esa noche en el hospital. Me senté entre las dos camitas de mis nietos, escuchando sus respiraciones débiles y constantes, como si cada exhalación fuera un pequeño recordatorio de que seguían conmigo. Mi nuera se había quedado dormida en una silla, agotada por el shock y la culpa. Aunque yo sabía que su culpa no era la más grande en esa habitación, ni tampoco la mía. La verdadera culpa estaba en otro lugar, o más bien, en otra persona. A las 6 de la mañana, un médico llamó suavemente a la puerta. Me levanté sin hacer ruido y salí al pasillo con él. Su expresión era seria. «Señora García», dijo, «tenemos los resultados preliminares de los análisis toxicológicos». El corazón me dio un golpe seco. ¿Qué encontraron? ¿Qué había en los bombones? El médico respiró hondo, como si eligiera cada palabra con precisión de cirujano. Encontramos rastros de solanina concentrada. El nombre no me sonaba de nada. Mi cara debió delatarlo. Es un alcaloide altamente tóxico, explicó. Normalmente se encuentra en plantas de la familia de las solanáceas, pero para llegar a niveles peligrosos, alguien tendría que haberlo extraído deliberadamente. No es algo que ocurra por casualidad. No es comida en mal estado. No se produce por accidente. La sangre se me convirtió en hielo. Así que fue añadido. El médico asintió con una gravedad que me hizo temblar. Con precisión y con conocimiento, la concentración era tan específica que no pudo haber sido mezclada por un aficionado. Alguien sabía exactamente lo que hacía. 27. 8 miligramos. Ese número volvió a mi mente como una puñalada. ¿Y pudieron rastrear de dónde salieron los bombones?, pregunté. «Estamos en ello», respondió. «Pero puedo decirle algo más». Se acercó un poco, bajando el tono. «Esta sustancia no se encuentra fácilmente, ni se vende en tiendas. Esto requiere contactos o acceso a laboratorios». Sentí que las piernas querían fallarme. ¿Qué habría pasado si mis nietos hubieran comido un poco más?, pregunté con un hilo de voz. El doctor cerró los ojos. No estaríamos teniendo esta conversación. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. No eran solo bombones. Eran un arma. Y yo la había entregado con mis propias manos a mis nietos inocentes. El médico me ofreció un vaso de agua, pero mis manos temblaban demasiado para sostenerlo. ¿Puedo hablar con el forense del laboratorio?, pregunté tras recuperar un poco la voz. Por supuesto, respondió. Él mismo pidió hablar con usted. Dice que hay algo que necesita ver. Eso me inquietó aún más. Media hora después, estaba en una pequeña sala de análisis donde un hombre delgado con bata blanca miraba un microscopio.
Levantó la vista al verme entrar. ¿Usted es la abuela de los niños? Preguntó. Asentí. Tengo algo que enseñarle, dijo, sacando una pequeña bolsa transparente. Dentro había un fragmento metálico diminuto. Encontramos esto dentro del bombón, explicó. Algo tan pequeño que podría haberse confundido con cualquier cosa si no hubiéramos hecho un análisis completo. Lo cogió con unas pinzas. Es parte de un microtubo, continuó. Se usa para transportar sustancias en pequeñas cantidades. Alguien inyectó la solanina líquida en los bombones, selló los agujeros y dejó este fragmento dentro. Probablemente por error. Se me revolvió el estómago. ¿Se puede saber de dónde viene? El técnico me miró con solemnidad. Este tipo de microtubo se usa en laboratorios farmacéuticos o centros de investigación. No es un objeto doméstico. Me quedé sin palabras. ¿Está diciendo que alguien con acceso profesional estuvo involucrado? O alguien cercano a alguien con ese acceso, aclaró. Seguimos analizando. Hizo una pausa y luego añadió, pero hay algo más inquietante. Sacó una caja idéntica a la que yo había recibido y la puso sobre la mesa. Hicimos una búsqueda rápida con el código de producción. Esta marca de bombones de lujo se dejó de fabricar hace 3 años. Mis ojos se abrieron como platos. Pero mi hijo me la envió hace 2 días. El técnico asintió lentamente. Exacto. La caja es antigua. El diseño corresponde a una edición limitada que ya no se hace. Alguien o guardó el empaque durante años o lo consiguió deliberadamente fuera del mercado. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Y por qué alguien haría algo así? El técnico me miró con cautela. Porque una caja así no llama la atención. Es un regalo perfecto, elegante, antiguo, especial. No levanta sospechas y nadie pensaría que ha sido manipulado. Sentí una oleada de mareo. No era solo que mi hijo me hubiera enviado bombones, era que alguien había preparado ese regalo con un nivel de cálculo que me aterraba. Señora, dijo el técnico, esto no fue un acto impulsivo. Esto es un plan pensado. Sus palabras resonaron con mi propia intuición. Un plan con pasos, con tiempos, con ejecución. Y yo solo había visto la superficie. Cuando salí del laboratorio, mi nuera me esperaba en un banco del pasillo. Se levantó al verme. Tenía los ojos hinchados. Elena, susurró. ¿Hay algo más? Me acerqué a ella lentamente. ¿Qué pasa? Sacó su teléfono. Le temblaba. Anoche, mientras buscaba la tarjeta del seguro de los niños, encontré algo en el cajón de mi marido. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué encontraste? Abrió la galería de su teléfono y me mostró una foto, una hoja impresa y arrugada. En la parte superior ponía solicitud de beneficio por fallecimiento. Tomador del seguro, Elena García. Sentí que me quedaba sin aire. La rellenó hace 3 semanas, susurró. Y no me dijo nada. Mi mundo se convirtió en un zumbido. Frente a mí, la esposa de mi hijo lloraba en silencio. Elena, creo que mi marido quería que desaparecieras. Sus últimas palabras fueron un susurro roto. Y sin embargo yo sabía que esa no era la peor parte, porque mientras sostenía ese teléfono y veía ese formulario, comprendí algo aterrador. Mi hijo era solo la punta del iceberg. Había alguien más detrás de él, alguien con acceso, con conocimiento, con intención. Alguien que quizás llevaba años esperando este momento. Cuando tuve en mis manos esa solicitud de beneficio por fallecimiento, sentí que los huesos se me debilitaban. Nunca imaginé ver mi nombre impreso bajo un título tan macabro, y mucho menos escrito por mi propio hijo. Aquella hoja era la prueba física de algo que mi corazón aún luchaba por aceptar. Había planeado mi muerte. No había forma de justificarlo. No había excusas para suavizar la verdad. Quería que desapareciera. Por dinero. Me quedé mirando el documento mucho tiempo, como si las letras pudieran transformarse en otra cosa, como si fuera posible cambiar lo que significaban. Pero no, eran definitivas, innegables. Y lo que más me dolió no fue su firma, sino la fecha, 3 semanas atrás. Lo había pensado, lo había calculado, lo había preparado. No era un impulso ni un ataque de ira, era la pura frialdad de una decisión premeditada. Los ojos de mi nuera estaban llenos de lágrimas. Yo no sabía nada, Elena. Te juro que si lo hubiera sabido, jamás habría dejado que los niños comieran esos bombones. La abracé. No es tu culpa. Tú también eres una víctima en esto.
Y realmente lo era. Había amado a mi hijo con una ceguera absoluta, y eso había arrastrado a su familia a un peligro del que solo una terrible casualidad los había salvado. Haber comido mis bombones. Mientras esperaba más noticias del laboratorio, fui a mi casa. Necesitaba pensar, necesitaba entender, y sobre todo, necesitaba recordar, desempolvar los rincones de mi memoria donde guardaba fragmentos de quién había sido mi hijo antes de convertirse en esto. Al entrar en mi salón, un silencio doloroso se apoderó de mí. En ese silencio, mis recuerdos parecieron despertarse como largas sombras. Pensé en cuando tenía 10 años y empujó a un compañero de clase por envidia. Cuando a los 18 fingió un robo para sacarle dinero a su padre. Como siempre buscaba el camino fácil, el atajo, la mentira conveniente. Yo siempre lo justifiqué. Es joven, está confundido, necesita guía. Pero quizá no era confusión. Quizás siempre tuvo una parte oscura que yo me negué a ver. Mientras revolvía cajones buscando algún documento antiguo, encontré algo que me detuvo, una caja de fotos. Allí estaba él de niño, sonriendo, abrazándome, abrazando a su hermana. Y sin embargo, detrás de esa sonrisa infantil, ahora podía reconocer un brillo diferente, una mezcla de arrogancia y cálculo que nunca había interpretado correctamente. Me derrumbé en el sofá y lloré, no por mí, sino por él. Por lo que pudo haber sido. Por lo que terminó siendo. Por el vacío inmenso que siente una madre con la certeza de que crió a alguien capaz de asesinar. Me sequé las lágrimas cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé un segundo, pero respondí. ¿Señora Elena García? Preguntó una voz masculina. Sentí un escalofrío. Sí. ¿Quién es? Soy el detective Soto. Llevo la investigación del envenenamiento de los menores. Necesito hablar con usted. Sé que ha estado en el hospital, pero ha habido avances importantes. Mi respiración se aceleró. Estoy en mi casa. Puede venir. Tardó menos de 20 minutos. Era un hombre de rostro serio, mirada aguda, de esos que parecen leer más de lo que dicen. Señora, empezó. Hemos encontrado dos cosas que complican el caso y lo hacen más grave. Lo dejé pasar al salón. Dígame, susurré, casi sin voz. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa. Primero, dijo, abriendo la carpeta, rastreamos el envío del paquete. Su hijo no lo compró en ninguna tienda. Fue montado a mano. Alguien consiguió la caja antigua, introdujo los microtubos, dosificó la sustancia y lo llevó a una empresa de mensajería que no exige una identificación detallada. Ya no había forma de negar nada. Lo planeó, dije. Fue él. No tan rápido, respondió Soto. Sí, su hijo está involucrado, pero no actuó solo. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué quiere decir? El detective sacó otra hoja. Tenemos imágenes de las cámaras de seguridad del envío. Su hijo aparece, pero no está solo. Lo acompaña un hombre que le entrega la caja al empleado mientras su hijo mira hacia otro lado, como siguiendo instrucciones. Ese hombre parece dirigir la acción. No es solo un cómplice. Me quedé helada. ¿Quién es? El detective respiró como si sopesara cada palabra. Creemos que es alguien cercano a usted. ¿A mí? Pregunté incrédula. Asintió. Sí. Alguien que conoce su rutina, su dirección, su cumpleaños. Alguien que ha estado en su vida en los últimos años. Alguien que no es un extraño para su familia. Un temblor me subió por la espalda. ¿Tiene nombre? El detective deslizó una fotografía hacia mí. Cuando la imagen se detuvo sobre la mesa, me temblaron las manos. Era un rostro conocido. Un rostro que jamás habría imaginado allí. Un rostro que había sido parte de mi vida como si fuera de confianza. Él, susurré con horror. El detective asintió. Sí, él. Su yerno. El marido de su hija. Sentí que el mundo se oscurecía. ¿Pero por qué? Apenas pude articular. Porque él también tenía un motivo. El detective abrió otra hoja. Descubrimos movimientos bancarios sospechosos entre él y su hijo. Pequeñas transferencias, repetidas, como si estuvieran pagando algo juntos. Además, continuó, encontramos su nombre vinculado a un laboratorio farmacéutico en el que trabajó hace años. Un zumbido me llenó los oídos. ¿Quiere decir que ellos dos?
Sí, señora, respondió Soto con firmeza. Su hijo y su yerno trabajaron juntos. Esto no es solo un crimen familiar, es una conspiración económica, una en la que usted era el último obstáculo. Se me cortó la respiración. Mi hijo, mi yerno, juntos planeando mi muerte. No por odio, no por accidente, no por un impulso, por dinero, por ambición, por conveniencia. Y por primera vez en toda esta historia, supe con una claridad aterradora. Mi supervivencia no era un milagro, era una amenaza para ellos. Me quedé mirando la fotografía sobre la mesa como si estuviera viendo una escena imposible. Mi yerno, el marido de mi hija, el hombre que había cenado en mi mesa cientos de veces, el que me llamaba mamá con una sonrisa amable, el que cargaba las sillas del jardín cuando se ofrecía a ayudar, el que siempre me trataba con esa cortesía suave que una confunde con respeto. Ese hombre estaba allí, en una imagen fría, sosteniendo una caja que contenía una dosis letal de veneno, una caja destinada a mí. Sentí que algo dentro de mí se rompía de una forma en que ninguna traición anterior lo había hecho. Si mi hijo me había roto el corazón, mi yerno acababa de hacerlo pedazos. El detective Soto, con su voz firme pero compasiva, continuó. Su yerno trabajó hace años en un laboratorio no autorizado que fue cerrado tras una investigación. Están buscando conexiones con la sustancia encontrada en los bombones, pero las transferencias entre él y su hijo, esas son las pruebas más contundentes. Ha estado entrando dinero durante meses, en pequeñas cantidades, de formas muy específicas. La cabeza me daba vueltas. Mi hijo quería mi herencia. Mi yerno. ¿Qué ganaba? Cerré los ojos para pensar, y entonces recordé algo que me heló la sangre. Mi hija, la Navidad pasada, dijo algo que en su momento me pareció una tontería. Últimamente creo que a mi marido le interesa más tu vida económica que la nuestra. Yo me había reído. Ella no. Había insistido. Yo cambié de tema. Qué ironía tan cruel. La pista estaba frente a mí, pero elegí ignorarla. La voz del detective me sacó de mis pensamientos. Necesito saber, señora García, si está dispuesta a colaborar con la investigación. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Respiré hondo. Haré lo que sea necesario. Soto asintió, pero antes de que pudiera continuar, su teléfono vibró. Respondió. Escuchó unos segundos, y con el ceño fruncido, me hizo un gesto para que esperara. Colgó. Acaban de llegar más resultados del laboratorio. Encontraron huellas dactilares parciales dentro del envoltorio y no pertenecen a su hijo. Se me cayó el alma a los pies. ¿De quién son? Pregunté. Soto abrió una carpeta y señaló algo. Coinciden en un 62% con un perfil registrado. Estamos confirmando al 100%, pero todo indica... Hizo una pausa. Me miró. Su expresión decía que la verdad dolería aún más. Dígamelo de una vez, exigí. Indican que las huellas podrían pertenecer a su hija. Sentí que me quedaba sin aire. Di un paso atrás y luego otro, hasta que choqué con la pared. No, susurré. No, mi hija nunca. No decimos que sea culpable, aclaró el detective, pero sí tuvo acceso al paquete en algún momento. Quizá no sabía lo que contenía. Quizá la usaron sin que se diera cuenta. Quise creerlo. Dios sabe que quise creerlo. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y la duda es un veneno que se extiende igual de rápido que la solanina. De pronto un pensamiento terrible me asaltó. ¿Mi hija había sido manipulada o era parte del plan? Antes de que pudiera procesarlo, mi teléfono vibró. Era ella. Respondí con manos temblorosas. «Mamá», dijo con voz agitada, «necesito verte. Es urgente. Tengo miedo». El corazón se me aceleró. «¿Qué pasó?» «Mi marido», dijo entre sollozos. «Encontré cosas terribles. Necesito hablar contigo. Estoy en casa. Por favor, ven». Su voz no sonaba actuada, sonaba rota, destrozada. Le dije que iría y colgué. Soto me observaba atentamente. «No vaya sola. Iremos con usted». Asentí. No tenía fuerzas para discutir. El trayecto a casa de mi hija fue silencioso, tenso, lleno de un presentimiento que me atenazaba el pecho. Cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta. Entré yo primero,
llamándola por su nombre. «Emilia, ¿dónde estás?» Escuché su voz desde el salón. «Aquí, mamá». Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Tenía los ojos hinchados, el rostro pálido. «Mamá», susurró. «No sé qué está pasando, pero encontré esto». Me entregó un sobre arrugado. Dentro había papeles, facturas, extractos bancarios y una carpeta que decía «Plan de reorganización patrimonial. Caso García». Abrí los documentos con pavor. Lo que vi me dejó sin palabras. Una serie de movimientos financieros y anotaciones que involucraban cuentas a mi nombre, mi casa, mis bienes, incluso mis gastos médicos. Todo estaba calculado para ser transferido o liquidado tras el fallecimiento del tomador. Mi hija estaba llorando. «Mamá, yo no sabía nada. Encontré esto en su estudio. Lo guardaba en una carpeta con mis contratos. No sabía que estaban planeando esto. La abracé con todas las fuerzas que me quedaban. Está bien, cariño. No te culpo». Ella se aferró a mí como una niña pequeña. Me manipuló, me revisaba el teléfono, me decía lo que podía y no podía ver. Creí que solo era su forma de ser controlador. No, esto. El detective Soto intervino con calma. «¿Dónde está su marido ahora?» Mi hija negó con la cabeza. «No lo sé. Se fue hace 2 horas. Dijo que tenía cosas que arreglar». Soto intercambió una mirada grave con otro agente. «Tenemos que revisar la casa». Fue entonces cuando mi hija dijo algo que detuvo a todos. «Esperen, hay algo más». Se secó las lágrimas y abrió un cajón de la mesa de centro. Sacó una llave pequeña. Esta llave no abre nada de la casa. Y la tenía demasiado bien escondida. Creo que es de algún lugar donde guardaba cosas importantes. Soto cogió la llave, la examinó y su rostro se tensó. «Sé para qué es esto», dijo. «Es una llave de una caja de seguridad». Me miró directamente. Y si su yerno tiene documentos allí, es muy probable que su hijo también. Sentí un frío tan profundo que tuve que apoyarme en el sofá. Entonces, susurré. «Ahí está la última pieza del plan». Soto asintió. «Sí, señora. Esa caja podría contener la prueba final. O algo peor, la prueba de que esto no era solo por dinero, sino por un secreto que usted ni siquiera sabía que tenía». El mundo pareció detenerse. Pero antes de continuar, dime en los comentarios qué te parece esta historia hasta ahora y qué harías en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. El detective Soto sostenía la llave entre sus dedos como si fuera un objeto sagrado, un fragmento crucial del rompecabezas que podría abrir por fin la puerta a la verdad. Yo la observaba, sin poder apartar la vista. Esa pequeña llave de metal parecía inocente, pero sabía que detrás de ella se escondía algo grande, algo peligroso, algo que mi hijo y mi yerno habían querido ocultar a cualquier precio, incluso al precio de mi vida. «Tenemos que ir al banco», dijo Soto. «Esa caja podría contener documentos, contratos, grabaciones, algo que explique por qué hicieron todo esto». Mi hija seguía temblando. Se sentó en el sofá, agarrándose la cabeza con las manos. «No entiendo cómo hemos llegado a esto», susurró. «Mi marido... Mamá, si vieras las cosas que encontré, hojas de cálculo, notas, mensajes en clave, como si llevara años preparando algo. Años, mamá». Sus palabras me atravesaron el pecho. Años. Eso significaba que no era una idea reciente ni un momento de desesperación. Era un plan a largo plazo, de paciencia fría, de cálculo y de intriga. Respiré hondo para no perder el control. «Emilia, escucha», le dije. «Tú también fuiste una víctima. Te utilizó. No te culpes». Levantó la vista, con los ojos anegados en lágrimas. Pero pude haberlo visto antes. Las señales estaban ahí. Se enfadaba si mencionabas tu herencia. Se ponía tenso cuando venías a casa. Decía que eras un obstáculo para nuestra estabilidad financiera. ¿Cómo no lo entendí? Fui hacia ella y le acaricié el hombro. «Porque no imaginas la maldad cuando viene de alguien que dice amarte». Rompió a llorar. Soto esperó un momento y luego habló. «Tenemos que movernos. Si su yerno o su hijo sospechan que estamos sobre ellos, podrían destruir pruebas». Esa frase me golpeó como un rayo. Mi hijo, mi propio hijo. ¿En qué momento lo perdí? ¿En qué momento cambió tanto? ¿O siempre fue así? Y yo lo protegí tanto que nunca lo vi. Sacudí esos pensamientos. Ahora no era momento de llorar, era momento de actuar.
El banco estaba lejos, un edificio moderno de cristales azules. Soto había solicitado una orden de registro de emergencia para abrir la caja de seguridad. Gracias al envenenamiento, a las pruebas previas y a la solicitud de beneficio por fallecimiento, el juez no tardó en aprobarla. Mientras esperábamos en la entrada, el corazón me golpeaba contra las costillas como si quisiera huir, pero yo no iba a huir. ¿Está preparada para lo que sea que encontremos?, me preguntó Soto. No, respondí, pero voy a abrir esa puerta de todas formas. Nos llamaron desde dentro. Un gerente serio y sudoroso nos acompañó al nivel subterráneo. Las cajas estaban alineadas como tumbas verticales, frías, silenciosas, inmutables. Soto introdujo la llave con un giro firme. La caja se abrió con un clic suave. Contuve la respiración. Allá vamos, dijo el detective. Sacó una caja metálica alargada, la puso sobre la mesa y abrió la tapa. Los tres nos inclinamos para mirar, y lo que vi me heló el alma. Lo primero eran fotografías, decenas, quizá más de 100 fotografías mías entrando al supermercado, caminando a la fisioterapia, regando mis plantas, hablando con los vecinos, esperando el autobús, saliendo de la panadería, recogiendo el correo, durmiendo en el patio. Fotos tomadas desde lejos, desde ángulos ocultos. Fotos en las que yo no sabía que estaba siendo observada, vigilada, acechada. Me llevé la mano a la boca. Mi hija ahogó un sollozo. Soto se puso rígido. Esto es vigilancia profesional, murmuró el detective. Esto no es trabajo de un aficionado. Aquí hay más que un interés económico. Esto es vigilancia organizada. Debajo de las fotos había documentos, mapas de los lugares que frecuentaba cada semana, horarios anotados, las rutas de mis paseos, un calendario con días marcados, días en los que tenía citas médicas, reuniones o rutinas fijas. Era como ver mi vida convertida en un expediente policial. Y entonces lo vimos. Un sobre amarillo. Por fuera, escrito a mano, ponía: Plan B. Si Elena sobrevive. Sentí que el mundo se estremecía. Soto abrió el sobre con sumo cuidado. Dentro había una hoja de papel doblada en 4. La desdobló. Leí el título y casi me desmayo. Procedimiento de incapacitación legal del tomador. Era un plan para declararme incompetente, ingresarme en un centro y tomar el control total de mis bienes. Mi hijo. Mi yerno. Ya habían contemplado la posibilidad de que el envenenamiento fallara. Y si fallaba, tenían un plan para destruirme sin matarme. Me apoyé en la mesa para no caer. Mi hija lloraba en silencio. Soto maldijo en voz baja. Pero aún quedaba algo más en la caja. Un cuaderno negro. Soto lo abrió y su expresión cambió. Dios mío, susurró. Me lo enseñó. Era un cuaderno lleno de notas secretas. Fechas, nombres, cifras, tareas asignadas y un título en la primera página. Sociedad estratégica. MEGEPS RH. MG, mi hijo, Marcos García. RH, mi yerno, Roberto Herrera. Eran socios formales en un plan, en una conspiración. Y entonces la frase que me destrozó por completo. Objetivo final, sucesión inmediata. Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que sentarme. El mundo era una marea que no paraba de golpearme. Soto cerró el cuaderno lentamente. Se acabó, dijo con voz grave. Con esto, los dos caen. No hay forma de que escapen. Pero él no había visto lo último. En el fondo de la caja había un sobre más pequeño. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta escrita con la letra de mi hijo. La primera línea decía: Mamá, si estás leyendo esto es porque todo salió mal. Me faltó el aire. Soto se acercó para leer conmigo. Quiero que sepas que nada de esto es personal. Es necesario. Tú ya viviste tu vida. Nosotros apenas empezamos la nuestra. No deberíamos tener que esperar décadas por tu herencia. No es justo, no es práctico, no es eficiente. Lo entenderás cuando seas parte del plan. Lo hago por el bien de la familia. Algún día todo esto tendrá sentido. La carta se me cayó de las manos. El detective respiró hondo. Elena, dijo suavemente, esta es la confirmación final. Pero yo apenas lo oía. Mi mente estaba en otro lugar porque al final de la carta había algo más, una firma. Y debajo de la firma, una frase que nunca olvidaré. PD. Si algo sale mal, ya tenemos listos los pasos del plan C.
Se me quebró la voz. ¿Plan C? Soto me miró con una seriedad gélida. Sí, y ahora tenemos que averiguar qué es el plan C. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que tenderle una trampa a mi propio hijo, pero mientras sostenía esa carta donde él explicaba con una frialdad escalofriante por qué yo tenía que morir, supe que no había otro camino. Ya no era una madre tratando de entender. Era una mujer luchando por su vida, y no tenía ninguna intención de perder. El detective Soto coordinó el plan con una precisión de cirujano. Vendrá a buscarte, dijo. Ya sabe que los niños están en el hospital. Querrá saber qué han dicho los médicos. Querrá asegurarse de que no han descubierto lo que había en los bombones. Pero sobre todo, añadió mirándome a los ojos, vendrá a ver si sospechas algo. Y yo sospechaba. Y él necesitaba creer que no. Esa era nuestra ventaja. Regresé a mi casa acompañada de 2 agentes de incógnito. Soto instaló pequeñas cámaras en el salón, la cocina y el pasillo. Mi hija, aún temblando por la traición de su marido, decidió quedarse conmigo. No quiero estar sola, dijo. Yo tampoco quería dejarla a ella. Al anochecer oímos pasos en el porche. Un golpe seco en la puerta nos hizo contener la respiración. «Mamá», dijo la voz de mi hijo desde el otro lado, «tenemos que hablar». El corazón me latía en el pecho. Soto asintió desde su escondite, haciéndome una seña para que abriera. Respiré, giré la llave y abrí la puerta. Allí estaba él, mi hijo, mi niño, y sin embargo, no era mi niño. Sus ojos tenían algo diferente, una mezcla de urgencia, de irritación y de un miedo que intentaba disimular. «Pasa», le dije con voz firme. Entró, mirando a su alrededor rápidamente. «¿Dónde está ella?», preguntó. «¿Dónde está mi esposa?». «En el hospital», respondí. «Los niños están mejorando. El médico dijo que fue un envenenamiento, pero aún investigan la causa». Sus labios se apretaron. Un tic nervioso apareció en su mandíbula. «Escucha, mamá», dijo acercándose. Yo no tuve nada que ver con eso. No sé qué pasó con los bombones. Quizá estaban contaminados de fábrica o se mezclaron los lotes o algo. Cada palabra era una mentira torpe. Una piedra más en la tumba que cavaba con sus propias manos. «¿Por qué estás tan preocupado?», le pregunté con suavidad. Tragó saliva. Porque ¿cómo no voy a estarlo? Son mis hijos, sus hijos envenenados por una sustancia que él mismo había pagado. Me acerqué un poco. «Entonces explícame por qué gritaste así cuando te dije que se comieron los bombones». Sus pupilas se dilataron. Dio un paso atrás. Yo no lo hice. «Mamá, entiéndeme». «Te oí», lo interrumpí. «¿Qué hiciste?», dijiste. Gritaste. Estabas desesperado, y ahora quieres convencerme de que era un simple regalo. Apretó los puños. La máscara empezaba a caerse. «Mamá», dijo entre dientes, «no inventes cosas. Siempre lo malinterpretas todo». La vieja táctica. Hacerme creer que era mi culpa. Manipulación emocional, luz de gas. Ya lo había visto antes. Ya lo había permitido antes. Pero esta vez no. «No invento nada», respondí con calma. «¿Por qué no te sientas y hablamos?». Mi hijo dio un paso hacia mí con una sonrisa falsa. «Tienes razón. Lo siento, estoy nervioso. Solo quiero ayudarte. Ayudarme». La misma palabra que usó en su carta. «Lo hago por el bien de la familia». Fue entonces cuando lo entendí. Él de verdad creía que tenía razón, que mi muerte era una solución lógica, un trámite, una reorganización patrimonial. Eso lo hacía aún más peligroso. Me senté en el sofá. Él se sentó enfrente. Las cámaras grababan todo. «Hijo», dije, con la voz temblorosa pero firme, «dime la verdad. ¿Sabías lo que había en esos bombones?». Por un segundo, dudó. Un segundo fue suficiente para que la verdad se asomara a sus ojos. «Mamá», dijo, bajando la vista, «a veces la gente hace cosas desesperadas». El corazón se me estremeció. «¿Desesperadas?», repetí. «Sí», continuó. «Cosas que parecen malas, pero no lo son tanto cuando lo piensas. Cuando ves el panorama completo. Cuando entiendes que a veces hay que tomar decisiones difíciles». Se me cortó la respiración. Siguió hablando. «Te estás haciendo mayor», dijo sin mirarme.
Te cuesta caminar. Te cansas. Estás sola. No tienes planes. No es justo que toda la familia se hunda por una situación que podría resolverse fácilmente. Cada palabra era un cuchillo. ¿Resolverse? ¿Cómo? Pregunté. Levantó la vista y cometió su error fatal. Con un poco de organización, dijo. Con una transición suave, sin sufrimiento. Transición suave, sin sufrimiento. El lenguaje exacto de su carta. Ya no pude aguantar más, no por miedo, sino por indignación, por la certeza irrefutable de que esto no era un impulso, ni un accidente, ni una manipulación externa. Mi hijo quería que yo muriera, y lo estaba justificando. Me incliné hacia él. ¿Y quién te convenció de que esa era la mejor solución? ¿Tu cuñado? Mi hijo se puso pálido. Ahí estaba. Su error, su quiebre, su confesión. Lo sabes todo, susurró. Las cámaras captaron cada palabra. En ese momento, Soto abrió la puerta con 2 agentes. Señor García, dijo el detective, queda detenido por intento de homicidio agravado, conspiración y asociación ilícita. Mi hijo se puso de pie de un salto. ¡Esto es una trampa! Ella no entiende nada. Lo hice por el bien de todos. Pero ya era tarde, muy tarde. Lo esposaron mientras gritaba mi nombre como si yo fuera la traidora. Yo solo lo miré, y por primera vez en mi vida, no sentí culpa, ni vergüenza, ni miedo. Sentí justicia. Era el principio del fin. Y aún me quedaba enfrentarme al otro monstruo. Cuando la puerta se cerró detrás de mi hijo y sus gritos se convirtieron en un eco lejano en el pasillo, sentí algo que no había sentido en semanas. Silencio. Un silencio que no era vacío ni ansioso, sino un silencio que me dejaba respirar. Durante tanto tiempo, había vivido atrapada en el miedo, la confusión y la traición, que este momento, por breve que fuera, se sintió como abrir una ventana después de un incendio. Sin embargo, sabía que no era el final. Era apenas la mitad de la batalla. Aún me quedaba enfrentarme al otro responsable, al otro cerebro detrás del plan, mi yerno. Ese hombre que había fingido afecto, respeto y familiaridad mientras organizaba mi muerte con una eficiencia fría. El detective Soto no me dio tiempo a hundirme en mis pensamientos. Elena, dijo con firmeza, tenemos que movernos rápido. Sabemos dónde está su yerno, o al menos dónde estaba hace unas horas. Pero es posible que no se quede quieto cuando se entere de que su socio ha sido atrapado. Mi hija, con el rostro aún pálido por el dolor de la traición, se acercó a mí. Mamá, quiero ir, dijo con voz tensa. Necesito verlo. Necesito oírle decir por qué. Le tomé las manos. No, respondí con suavidad. Ya has sufrido bastante. Tú también eres una víctima en esto. No tienes por qué presenciar lo que viene. Negó con la cabeza. Una mezcla de rabia, vergüenza y una profunda sensación de pérdida. Es mi marido, susurró. Pero también es el hombre que planeó matarte. No puedo quedarme aquí esperando noticias. Necesito estar ahí. Soto intervino. Puedo permitirlo, pero tendrá que seguir mis instrucciones al pie de la letra. No debe acercarse a él, no debe enfrentarlo. Podría volverse violento si se siente acorralado. Ella asintió. Su determinación era una mezcla de dolor y de una fuerza recién descubierta. Verla así me partía el alma, pero también me daba esperanza. Ya no era la mujer sumisa y manipulada que su marido había moldeado. Estaba despertando. Esa tarde, nos dirigimos a una nave industrial en las afueras de la ciudad, un antiguo centro de distribución donde, según los registros bancarios y las cámaras de seguridad, mi yerno había estado entrando y saliendo en los días previos. Mientras el coche avanzaba por la autopista, no podía dejar de pensar en el nivel de organización que había detrás de todo. No solo había ayudado a envenenarme, no solo había vigilado mis movimientos, había esperado pacientemente a que las piezas cayeran en su sitio de forma perfecta. Había actuado con la frialdad de quien cree tenerlo todo bajo control. Pero no había contado con que mis nietos comieran los bombones. No había contado con que sobrevivieran. No había contado con que yo seguiría viva para ver el infierno que su ambición había construido. El coche se detuvo. La estructura gris de la nave se alzaba ante nosotros con su fachada oxidada y sus ventanas rotas. Un lugar vacío, inactivo, perfecto para ocultar documentos o planear cosas que nadie debe ver.
Los agentes tomaron posiciones. Soto me hizo una seña para que me quedara detrás de él. Vamos, dijo. Entramos. El interior olía a humedad y a polvo. La luz se filtraba por las grietas del techo, creando franjas diagonales que cortaban el silencio. Y allí, al fondo, entre cajas apiladas y herramientas viejas, estaba él, mi yerno, Roberto, sentado en una mesa de metal revisando documentos como si no pasara nada, como si no hubiera unos niños en el hospital, como si su socio, mi hijo, no estuviera esposado. Mi hija ahogó un sollozo al verlo. Él levantó la vista. Cuando nos vio, sus labios hicieron un gesto casi imperceptible, una pequeña sonrisa torcida y calculada. Vaya, vaya, dijo con voz tranquila, la familia, reunida. Soto se adelantó con autoridad. Roberto Herrera queda detenido por conspiración, intento de homicidio, asociación ilícita y envenenamiento agravado. No se levantó, ni siquiera pareció sorprendido. Solo entrelazó las manos y levantó las cejas. Así que hablaste, dijo, mirando a mi hija. Encantador. Siempre supe que eras blanda. Mi hija tembló, pero no dijo nada. Yo di un paso al frente. Solo quiero saber una cosa, dije. ¿Por qué? ¿Qué ganabas tú con mi muerte? Roberto soltó una risa suave, como quien oye una pregunta obvia. Elena, por favor, no seas ingenua. Tenías algo que los dos necesitábamos. Tu patrimonio, tus propiedades, el viejo local de tu difunto marido, las inversiones que hiciste cuando nadie creía que funcionarían. Estabas sentada sobre todo eso, sin usarlo, sin moverlo, sin aprovecharlo. Era un tesoro dormido, dinero muerto. Mi hija se llevó una mano a la boca, horrorizada. Eras un obstáculo, continuó Roberto. Y los obstáculos se eliminan. Así funcionan las cosas en el mundo real. No es personal. No es personal. La misma frase que mi hijo había usado en su carta. La misma frialdad. La misma miseria humana. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Así que fuiste tú quien convenció a mi hijo. Yo solo le ayudé a ver las cosas con claridad, dijo, cruzándose de brazos. Él tenía sus propios motivos. Deudas, frustraciones, rencor hacia ti por tener una vida más fácil que él, según él. Yo solo uní las piezas. Soto intervino. ¿Y el plan C? Preguntó. Roberto sonrió con suficiencia. Ah, así que encontraron la carta. Muy bien. Eso significa que las cosas salieron aún peor de lo que imaginaba. ¿Aún peor? ¿Qué es el plan C? Exigí. Roberto me miró directamente a los ojos, como quien disfruta del golpe final. El plan C era simple. Si sobrevivías y no podíamos incapacitarte legalmente, entonces inventaríamos que eras un peligro para ti misma. Una crisis nerviosa. Un trastorno. Un episodio psicótico. Ya teníamos todo listo para internarte en un centro. La ley lo permite si hay riesgo, y una mujer de tu edad, sola, vulnerable, es perfecta para ese tipo de diagnóstico. Sentí náuseas. Mi hija rompió a llorar. Soto apretó los dientes. Eres un enfermo, dije, con la voz rota. Un monstruo. Se encogió de hombros. Yo lo llamo pragmatismo. Justo entonces se oyó un golpe fuerte, una puerta metálica que se cerraba de golpe. Roberto se giró y 3 agentes entraron corriendo. Señor Herrera, está rodeado. Manos arriba. Levantó las manos con calma, como si todo fuera un trámite. Tranquilos, dijo. No soy violento. No lo necesito. Lo esposaron, lo sacaron de la nave. Ni una sola lágrima, ni un atisbo de arrepentimiento. Solo la misma expresión serena de quien cree que la ley es un juego que puede ganar si contraataca bien. Pero esta vez no. Días después fue la audiencia preliminar. Mi hijo, con la cabeza gacha, seguía buscando excusas. Evitaba mi mirada. Mi yerno, en cambio, mantenía la cabeza alta como un estratega caído. Cuando los fiscales presentaron las pruebas, las fotos, los documentos, el cuaderno negro, la carta, los informes de toxicología, la sala se quedó en silencio absoluto. Era imposible de negar. Era imposible de minimizar. Era imposible de justificar. Intentaron culparse mutuamente. Mi hijo dijo que Roberto tuvo la idea. Roberto dijo que mi hijo llevaba años con la intención. Ambos decían la verdad. Ambos mentían. Ambos eran culpables. El juez dictó prisión preventiva inmediata.
Salí del juzgado con mi hija a mi lado. Lloró en mis brazos. «Perdóname, mamá», susurró. No vi a quien tenía a mi lado. La abracé con toda mi alma. «No tienes que pedirme perdón», le dije. «A veces el mal se esconde detrás de la costumbre y nadie tiene la culpa de confiar. La culpa es de quien traiciona esa confianza». Siguió llorando, liberando días, meses, quizá años de manipulación, de control y de miedo. Yo también lloré, pero mis lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de agotamiento, de gratitud por estar viva, de dolor por todo lo que había perdido, pero también de fuerza por todo lo que había recuperado. Recuperé mi voz, mi dignidad, mi vida. Hoy, mientras escribo estas palabras desde la mesa de mi cocina, con los niños sanos, mi hija a mi lado y una sensación de paz que creí que nunca volvería a sentir, entiendo que mi renacimiento no vino del castigo que ellos recibieron. Vino de saber que no dejé que me destruyeran, que luché, que sobreviví, que enfrenté el horror con la cabeza alta y que nunca más permitiré que alguien decida por mí, ni mi vida, ni mi muerte, ni mi destino. Porque hoy, a mis 67 años, sé que no hay edad para reconstruirse y no hay traición tan grande que pueda apagar la fuerza de una mujer que decide levantarse. El día en que todo terminó, me desperté antes del amanecer. No sé si fue la costumbre, el silencio o ese instinto que surge cuando el alma por fin deja de luchar y empieza a sanar. Me puse una chaqueta ligera y salí a caminar por el jardín. El aire fresco de la mañana me recibió como un abrazo que llevaba mucho tiempo esperando. Era la primera vez en meses que mi pecho no sentía el peso invisible del miedo. Por un momento, respiré hondo y pensé, estoy viva. Sigo aquí. Y esas simples palabras, que antes parecían tan pequeñas, ahora tenían la fuerza de un milagro. Mis nietos salieron al porche unos minutos después con sus sonrisas de sueño y sus cabellos revueltos. Verlos correr hacia mí, reír, abrazarme sin miedo, sin dolor y sin peligro, fue el regalo más grande que la vida podía darme. Apenas los tuve en mis brazos, supe que todo lo que había pasado había valido la pena. No porque el sufrimiento fuera justo, sino porque aprendí que incluso en el abismo más oscuro, aún hay una luz esperándonos. Una luz que nos recuerda que no estamos hechos para rendirnos, sino para resistir. Mi hija apareció detrás de ellos con una serenidad nueva en la mirada, una que nunca antes le había visto. Había sobrevivido a un matrimonio de mentiras, de manipulación y de control. Y al igual que yo, estaba aprendiendo a reconstruirse, pieza por pieza. Le tomé la mano y las dos entendimos, sin decir una palabra, que íbamos a superar esto juntas, que lo peor ya había pasado, que ninguno de los monstruos que intentaron destruirnos volvería a hacernos daño. Ese pensamiento me llenó de una fuerza que no sabía que aún tenía. Miré al cielo, sentí el sol tibio en mi piel. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no vi sombras detrás de cada recuerdo. No sentí el peso de lo que perdí, sino la certeza de lo que aún tengo, mi vida, mi familia, mi libertad, y también algo más poderoso, la convicción de que merezco la paz, y de que la tengo ahora, de que me la he ganado. Y antes de despedirnos, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, deja un me gusta. Es una forma muy bonita de apoyarme y de saber que disfrutas de estas narraciones. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias llenas de emociones, giros y finales que te harán pensar. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. ¿Qué sentiste al final? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Gracias por acompañarme.